Muy buenas tardes. Reciban un saludo cordial de parte de la Fundación MIOS. Damos la bienvenida a todos los pacientes, familiares, cuidadores que se conectan a esta hora a través de Zoom y de todas las redes sociales. Queremos saludar especialmente a las personas que no solamente se encuentran aquí en Bogotá, sino en las diferentes ciudades y municipios del país, así como las personas que se unen también a través de nuestras redes desde otros países de Latinoamérica. Nuestro webinar de hoy se denomina Prevención y Acción, manejo en casa de gripas y resfriados para pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Este webinar lo consideramos importante, ya que como sabemos, para un paciente con distrofia muscular, una gripe no es solo un resfriado común, sino que representa una complicación si no se cuida a tiempo. Prevenir la gripa con cuidados es como ponerle un escudo protector a sus pulmones para evitar que terminen en complicaciones. Como saben, en nuestros webinars siempre estamos acompañados de personas, de expertos como médicos, psicólogos, abogados. En esta oportunidad se encuentra con nosotros el doctor Óscar Camilo Pantoja, quien cuenta con experiencia como neumólogo pediatra, es médico de la Universidad de Nariño, pediatra de la Universidad del Cauca, neumólogo pediatra de la Universidad de La Sabana. Actualmente es miembro de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y neumólogo pediatra del Instituto Roosevelt. Les recuerdo que nuestro webinar está siendo transmitido por Zoom y por Facebook. Al final de la charla pueden dejarnos sus comentarios y preguntas para en ese espacio poder con el doctor resolverlas. No siendo más, damos la bienvenida al doctor Oscar, a quien le damos las gracias por darnos este espacio. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, Lina. Muchas gracias, por supuesto, a la Fundación Mías por esta invitación el día de hoy para abordar este tema tan importante. Quiero saludar y agradecer a la Fundación, por supuesto, también a los colegas, todas las personas que trabajan en salud, que asisten hoy a esta conferencia para saber cómo podemos manejar los pacientes y en especial a todas esas familias y a todos esos pacientes con distrofia muscular de Duchenne que se conectan muy juiciosos el día de hoy para poder aprender un poco más sobre algunas estrategias útiles que pueden servirles en casa para manejar estos resfriados. Como Lina lo dijo, un resfriado en un paciente que tiene una distrofia muscular de Duchenne, si no se previene, puede presentarse y ser grave. Si no sabemos cómo manejarlo en casa, puede complicarse. Y si no sabemos también en qué momento acudir a los servicios de urgencias, pues puede ser también que se haga una atención tardía. Entonces, hoy estamos aquí para resolver ese objetivo de saber muy bien cómo prevenir, saber cómo actuar y saber también en qué momento debemos ir y consultar por atención médica. Entonces, les voy a compartir unas diapositivas que nos acompañarán durante esta tarde de hoy. Por favor, si tienen preguntas, váyanlas anotando ahí en el chat o tenganlas anotaditas por ahí en algún cuaderno para que tan pronto tengamos el espacio para las preguntas, pues las podamos resolver todas, que esa es la idea, que este espacio también tenga esa parte interactiva en la que podamos resolver todas las dudas que ustedes tienen. Esta charla se llama así, Prevención y Acción, porque como les decía, tiene esos dos componentes muy grandes. La primera parte, los 10 primeros minutos, vamos a hablar de todas esas medidas preventivas y en la segunda parte es donde vamos a hablar de todas las medidas de acción que podemos utilizar. Entonces vamos a tener esas 10 imágenes grandes que son, primero, para saber, para prevenir, hay que saber por qué es que los niños que tienen distrofia muscular de Duchenne y los pacientes en general, por supuesto, cuando están en etapas adultas también, por qué es que les dan tantos cuadros respiratorios y por qué es que es tan importante en ellos estar muy, muy preparados, porque tenemos unas características diferentes, unas características especiales que hacen que debamos conocer muy bien qué es lo que está sucediendo y poder actuar. Pero el escudo empieza desde la casa, la protección empieza cuando toda la familia, cuando todos los amigos, los allegados, el mismo equipo médico que se encarga del seguimiento con los pacientes con Duchenne están protegidos, los mantienen protegidos y evitan las medidas todas las formas de contagio. Y una de las formas pues, más importantes será la que vamos a ver en esa tercera diapositiva,
en la que les hablaré sobre la prevención con la vacunación, que también es un aliado importante y que hay que vigilar muy bien esos esquemas de vacunación. Sé que ustedes han escuchado mucho por ahí hablar de los picos respiratorios, entonces hoy vamos a hablar de cuáles de esas enfermedades se pueden mejorar o prevenir, se pueden prevenir, perdón, a través de la vacunación, las medidas de contagio y también después ya vamos a pasar a hablar del manejo. Y el manejo va a ser en casa desde el mismo ambiente, saber cómo debemos mantener a los niños o a los pacientes con distrofia de Duchenne cuando están enfermos, cómo ventilar los espacios, qué hacer en la casa. Si ellos tienen indicado por su equipo médico inhaladores, entonces saber cómo utilizar de forma correcta los inhaladores y por supuesto también saber algunas técnicas de asistencia de tos, que eso puede ser por fases. Y los pacientes que tienen un compromiso leve, vamos a poder utilizar algunas maniobras que hacen los familiares en la casa, los que tienen un compromiso ahí intermedio, moderado, pues vamos a necesitar unas maniobras ya con algunos instrumentos, como el uso de ambús, o para algunos pacientes con compromiso más severo, que ya tienen más alteración respiratoria, utilizar asistentes mecánicos de tos. Y esas serán las medidas más importantes. Yo creo que esos son los 10-20 minutos a los que más nos dedicaremos el día de hoy. Y lo final es saber también que hay momentos en los que necesitamos sin duda ayuda, equipos adicionales, expertos adicionales, un hospital o una unidad de cuidado intermedio o a veces incluso de cuidado intensivo. Entonces hay que saber también en qué momento terminamos las labores en casa y decimos no, vamos para el hospital porque necesitamos ayuda. Entonces esos van a ser los puntos que vamos a tratar hoy. Y como les decía, el primero es porque es muy importante saber y conocer la enfermedad, porque es que en la distrofia muscular de Duchenne, pues hay tantas gripas o muchas veces hay tantos cuadros respiratorios, o porque cada vez que hay gripa al paciente que tiene distrofia de Duchenne, pues le da muy duro, le dan con síntomas más severos. Y allí tenemos tres factores importantes. Primero es que las defensas, es decir, todo ese sistema inmunológico en el paciente con distrofia de Duchenne pueden estar alteradas, porque la misma enfermedad genera que el cuerpo esté como en un constante estado de inflamación. Todas las células todo el tiempo están por completo allí listas para saber qué reconocer, qué no reconocer, y ese estado de inmensa inflamación también después en los periodos en donde llegan los virus respiratorios o donde hay enfermedad hacen que la respuesta o las defensas que el paciente pueda tener no sean efectivas, que no sean correctas, o incluso también una hiperproducción de muchísimas más secreciones que son difíciles de manejar para los pacientes que tienen distrofia de Duchenne. Que como ustedes saben, pues tenemos o la principal característica es que hay debilidad en los músculos y los músculos de la respiración, pues son también músculos que se afectan por toda esta debilidad. Entonces, uno de los músculos principales de la respiración, que queda aquí justo debajo de los pulmones, se llama diafragma y ese músculo y todos los que se encargan o todos los que envuelven el pecho y el tórax empiezan a ponerse débiles y esa debilidad también hace que sea muy difícil poder enfrentar las infecciones respiratorias porque si todo el cuerpo está inflamado y es fácil que puedan llegar los virus respiratorios, pues también para el cuerpo es difícil poder responder de forma adecuada para sacar todas las secreciones y para poder combatir ese resfriado o esa gripa que podemos estar presentando. Entonces la debilidad muscular pues es un aspecto clave allí y sobre todo el compromiso que vamos teniendo progresivamente de la tos. Porque para toser nosotros necesitamos que los músculos tengan un buen entrenamiento, tengan una buena fuerza y cuando se va debilitando todos estos músculos de la respiración, pues la tos que tenemos es una tos que se vuelve inefectiva, o sea, que no logra expulsar adecuadamente todas las partículas de contaminación, de virus, de bacterias y que pueden generarme infecciones o también generarme episodios de tos de forma constante. Hablaremos un poquito más adelante justamente como de por qué la tos y de por qué la tos en los pacientes que tienen Duchenne, pero nos vamos a centrar primero en los virus. Y esta charla está realizada en este momento del año, es porque justamente en este momento empieza, y ustedes ya han escuchado sobre el pico respiratorio, y es que en estos meses donde hay más lluvia, donde hay más humedad, donde hay más frío, sobre todo en ciudades como en las que vivimos acá en Bogotá, pero también en todas las zonas del país en donde hay
humedad o en los departamentos en donde hay frío, los espacios empiezan a dejar de estar ventilados, es decir, empezamos a cerrar ventanas para que no entre frío o empezamos a quedarnos en casa todo el tiempo sin ventilar muy bien los espacios y eso hace que en estas épocas del año de más frío empiecen los virus respiratorios a esparcirse fácilmente, porque si varias personas tienen virus respiratorio y están en un espacio cerrado, sin ventilación, con puertas cerradas, con ventanas cerradas, pues va a ser mucho más fácil que los virus que tiene una persona puedan pasar a otra. Eh, no hemos dicho todavía nada especial en pacientes con Duchenne, pero miren que solamente las infecciones respiratorias, solamente el hecho de tener los espacios cerrados, hacen que las infecciones virales en general puedan incrementar. Y hay diferentes virus que seguramente ustedes han escuchado. Por ejemplo, el virus de la influenza, el COVID que estuvo hace algunos años. Hay otro virus que se llama el virus sincitial respiratorio, que les afecta sobre todo a los niños o a los pacientes cuando tienen edades más pequeñas, sobre todo a los menores de 2 años. O hay otro virus que se llama rinovirus, que también produce sobre todo estos resfriados. Son virus diferentes y en general a las personas les dan síntomas diferentes. Como, virus como el COVID o la influenza son virus de mucha más gravedad. Sin embargo, para los pacientes que tienen distrofia muscular de Duchenne, pues todos estos virus nos prenden unas alarmas porque si hay el contagio y si hay la identificación de alguno de estos virus, pues va a ser mucho más fácil que se pueda transmitir rápidamente la enfermedad, la gripa y también que necesitemos tomar medidas de acción. Hay diferentes características de esos virus y como les decía, en general, por ejemplo, las infecciones como la del COVID o la del el virus sincitial o incluso la de la influenza son muy altamente contagiosas y tienen unos periodos de transmisión hasta presentar la infección desde el primer día y más o menos hasta 2 semanas. Es por eso que aquí traje esta tabla es para contarles que como hay tanto tiempo en el que pueden ser transmitidos esos virus, el aislamiento o la prevención cuando otra persona de nuestro entorno tiene una infección respiratoria también debería ser prolongado. O sea, no es que porque alguien tuvo gripita un día ya al otro día todo sigue normal, sino que todos esos días y al menos durante la primera semana, todas las medidas para evitar el contagio que ahorita vamos a hablar, tenemos que ser muy juiciosos y tienen que ser unas medidas muy rigurosas para evitar que se generen síntomas como como los que vamos a hablar. En general, para la mayoría de los virus, los síntomas que se presentan son que los pacientes empiezan con congestión de la nariz, empieza a picar mucho más la nariz, a haber escurrimiento de moquitos. Eso es generalmente como empiezan, después empiezan con fiebre. La fiebre es reconocer temperaturas por encima de 38 grados y la idea es que tengamos el termómetro en casa para poder identificar esas temperaturas y si están por encima de 38, pues empezar a actuar con medicamentos como acetaminofén o incluso con medios físicos. Y después de eso se pueden acompañar de otros síntomas como tos, que generalmente es tos que puede hacer que se pongan rojos o morados e incluso a veces pueden hacer vomitar a los pacientes. Esas son como las características principales de todos estos virus respiratorios. Y como les decía hace un momento, pues es muy importante y esto sí ya es específicamente para los pacientes que tienen distrofia de Duchenne, que la tos es un mecanismo de defensa y es un mecanismo normal que buscamos que los pacientes tengan, porque a través de la tos es que sacamos esas partículas de virus, bacterias y contaminación que están en el ambiente. Entonces, cuando vamos a hacer visitas al médico, por ejemplo, y vamos y le decimos al doctor, quiero que me quite ya esa tos, pues normalmente la respuesta que nosotros tenemos al escucharle así los pulmones al paciente es, no, primero hay que revisar qué es lo que está produciendo la tos, saber si el problema es que dentro de los pulmones hay algún virus, hay alguna bacteria o algo que esté explicando la tos y favorecer todos los mecanismos que puedan ayudarme a que el paciente, sobre todo con Duchenne, pueda toser adecuadamente. Miren en este video que se está presentando que los músculos que están acá que es el diafragma y estos que son los músculos abdominales, pero también los músculos que están aquí alrededor del tórax, ayudan a que el paciente haga que el aire ingrese y después también a que el paciente haga que el aire
pueda salir con el reflejo o con el mecanismo de tos. Si los músculos son débiles, así como en este caso, esa entrada del aire y esa salida del aire se le va a dificultar al paciente. Entonces, en los pacientes con Duchenne no buscamos quitarles la tos o que no tengan tos, no es una buena señal. Lo que nosotros buscamos en esos episodios respiratorios es poder favorecer todas las medidas que hagan que él tosa, bien sea con asistencia o apoyo de los familiares o cuidadores, o también ayudando con algunas cosas al manejo de secreciones, por ejemplo, la hidratación. Pero bueno, esto me estoy adelantando un poco porque por ahora esta imagen o este videito corto que les traía era para explicarles que es muy importante toser. Yo muchas veces le digo a los pacientes y a sus familiares que la tos es como la escobita que nos permite barrer todas las secreciones respiratorias. Y si usted no logra toser adecuadamente, entonces todas esas secreciones, que es todo eso que está sucio, que todo ese polvo se queda dentro de la vía respiratoria. Si quito la tos, quito la escoba y todo eso se empieza a almacenar. Pero si logro mejorar todos los mecanismos de tos, eso me va a permitir poder sacar y expulsar todo lo que me está afectando y tener una mejor recuperación. Pero como les decía, estas medidas ya las iremos hablando en estos minutos que nos quedan de la charla. Por ahora vamos a profundizar en las medidas de prevención. La prevención del contagio es lo más importante porque si nosotros no nos enfrentamos a toda esa respuesta que se genera durante el resfriado, pues va a ser mucho más fácil porque evitamos o pasamos la gripa a través de la prevención. Y eso lo vamos a hacer con la primera medida y número uno, y es el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Debemos lavarnos frecuentemente las manos en todo momento, independientemente de si hay pico respiratorio o hay alguien con infecciones. Sin embargo, en el momento en el que una persona en casa o alguien ha sido identificado en casa con una infección respiratoria, es el momento para que optimicemos mucho el lavado de manos y con agua y jabón. Si bien utilizar el alcohol glicerinado a veces nos ayuda y puede ser una medida que cuando salgamos a las citas o hacer alguna vuelta, podemos utilizar el alcoholcito para estarnos higienizando las manos. La mejor forma de eliminar por completo todas las partículas, virus, bacterias, todo va a ser siempre el lavado de manos. Y eso se complementa con tener espacios ventilados. Entonces, ¿se acuerdan que hace dos diapositivas yo les decía, el problema de marzo y del pico respiratorio es que nos encerramos, cerramos las ventanas, cerramos todo y nos encerramos todos? Y si hay uno ahí con gripa, pues se empieza a repartir para todos. Entonces, esta segunda imagen acá a la derecha arriba nos muestra un cuarto perfecto con una buena ventilación, con pocas cosas dentro de la habitación que puedan almacenar polvo o algunas sustancias que puedan ser irritantes para la vía respiratoria, y un espacio en el que circula el aire y que se ventila adecuadamente, sobre todo en el día, en donde los rayos de sol entran a la habitación, y también muchas de las bacterias o virus son sensibles a esa luz, y entonces esos espacios ventilados pues es fundamental. Y también hay que evitar todas las medidas que puedan generar que el paciente tenga las vías respiratorias inflamadas o que pueda generar también tos en ellos, o que pueda generar inflamación en los bronquios, y una de ellas pues es la contaminación ambiental producida también por el cigarrillo. Entonces, todas estas tres son pues principalmente las medidas preventivas. Y otra es la asistencia y los controles que debemos hacerlos frecuentemente a nuestro equipo de salud. Idealmente pues al neumólogo pediatra, pero por lo menos al pediatra para que nos explique cómo realizar todos nuestros planes en casa y evalúe muy bien nuestra función respiratoria. Ahí hay un comparativo del ambiente ideal, que es el que está al lado izquierdo, con el paciente feliz, con el sol, abiertas las ventanas, ingreso de un aire fresco, buena ventilación, un ambiente que generalmente es saludable, a diferencia del ambiente de acá del lado derecho, que es un ambiente no muy saludable, en donde hay humo de cigarrillo, en donde miren que las ventanas están cerradas, en donde el aire está contaminado, y que generalmente eso predispone mucho más a las infecciones respiratorias. Y les decía que quizás esta es una de las diapositivas o momentos más importantes, es hablar de la vacunación. Entonces, los pacientes que tienen distrofia muscular de Duchenne deben estar completamente vacunados. Eso significa que deben tener su plan de vacunación de Colombia, o sea, el PAI, al día,
en el cual están todas las vacunas inicialmente hasta los 5 años, pero después también con unos refuerzos a los 9 y a los 10 años de edad. Pero aparte, como hemos hablado, que es un grupo especial de pacientes que tiene unos riesgos adicionales a otros niños que no tienen distrofia de Duchenne, requieren unas vacunas adicionales principalmente para prevención de influenza estacional, que es uno que son unos de los virus, sobre todo que empiezan a presentarse en esta época del año, y también para las infecciones por neumococo. Entonces, todos los pacientes con distrofia de Duchenne anualmente deben contar con la vacunación contra influenza estacional. Esa vacunación generalmente empieza a aplicarse en Colombia a partir de este mes y del próximo mes es cuando más empiezan a llegar todas las vacunas disponibles. Y la vacuna de neumococo, idealmente en ellos podemos ampliar la cobertura de neumococo utilizando una vacuna que se llama de 23 valencias. Entonces, si no tienen todavía esa vacuna de neumococo, entonces acudir a donde su pediatra o donde su neumólogo, o si alguno tiene seguimiento por infectología también, y decirle a su médico que por ser paciente con Duchenne, quieren acceder a la vacuna de neumococo para que les puedan colocar esta vacuna y tengan su esquema actualizado. En estas citas médicas es importantísimo llevar el carnet de vacunación para que los profesionales puedan ver las vacunas que tienen y aplicar las que hagan falta. Otro de los factores importantísimos en cuanto a la prevención es asistir siempre a los controles médicos. Entonces es muy importante que los pacientes con distrofia de Duchenne vayan a unas visitas por pediatría y sobre todo por neumología pediátrica para que nosotros podamos hacer un seguimiento a través de unas pruebas de función respiratoria. Entonces a muchos de ustedes les hemos realizado espirometrías, oscilometrías, PIM, PEM, y eso nos permite también saber en qué momento intervenimos diferentes cosas. Porque si tenemos un compromiso ya muy grave de la parte respiratoria, pues nosotros también de forma preventiva iniciamos el uso de equipos o de tratamientos especiales, por ejemplo, de rehabilitación respiratoria o por ejemplo del uso del BiPAP, o por ejemplo de los asistentes de tos. Pero si no hacemos estas visitas, pues no podemos identificar qué grado de compromiso tienen los pacientes y eso haría que retrasemos mucho las evaluaciones y después el tratamiento para los pacientes. Entonces, parte de la prevención también está en cumplir las citas que tenemos con neumología y de valoración respiratoria para que mi médico identifique muy bien mi compromiso respiratorio y me puede dar todas las herramientas. Y también es muy importante unas medidas en casa para que cuando haya una persona que ya esté enferma, podamos evitar el contagio. La idea es que cuando todas las personas de casa estén enfermas y vayan a estornudar o toser, eviten hacerlo directamente en las manos, porque las manos son con lo que más tocamos las superficies y muchas veces con lo que nos saludamos unos a otros, y allí también es fácil que las bacterias o virus puedan iniciar contagios. Entonces, si podemos evitar esparcir toda la saliva y todas las secreciones a través de taparnos la boquita con el antebrazo, pues va a ser mucho mejor. E idealmente, si hay personas con gripe en casa, el uso constante del tapabocas y, como les decía, la higienización de las manos. También en las instituciones es importante emitir alertas de que cuando haya algún paciente o algún niño que esté con infecciones respiratorias, avisen al resto de los, de los niños que van a esa misma institución para que puedan tomar medidas preventivas, evitando sobre todo, como les decía, esos primeros días de contagio en donde es mucha la posibilidad de adquirir infecciones respiratorias. Esta es la diapositiva de repaso, entonces dijimos prohibido ambientes en los que haya humo de cigarrillo, la vacunación contra gripa, contra neumococo, el lavado de manos. Y aquí tenemos dos cosas nuevas. Una, los ejercicios respiratorios, que ya les hablaré un poquito más adelante, y todos aquellos que tengan planes de rehabilitación, pues hacer y utilizar bien sus dispositivos. Y otro también es una adecuada nutrición. Porque si yo evito tanto la desnutrición como el sobrepeso, eso también permite que mis músculos respiratorios puedan trabajar adecuadamente nutriéndolos bien para que tengan el combustible y que puedan hacer una buena función, pero también evitando el sobrepeso, porque si tengo mucho más peso acá en el tórax, pues al músculo le va a costar mucho más poder hacer toda su función normal de
respirar aire puro y oxígeno y poder sacar bien el dióxido de carbono. Y ahora sí, pues vamos ya como un poco más de medidas de acción o cosas que podemos hacer directamente cuando ya llegue el momento de las infecciones. Entonces, lo primero es que es importante estar preparados. Estar preparados es saber las medidas con las que contamos. Primero y antes de los equipos y de cualquier cosa es también saber cuál es el patrón respiratorio normal que tiene mi paciente, mi hijo o que tengo yo directamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo les invito a que hoy más tarde se retiren la camiseta, todo lo del tórax y graben un video hoy que están respirando bien y tranquilamente de cómo es su patrón normal de respiración. Porque muchos pacientes que tienen problemas neuromusculares ya tienen de base una leve afectación del patrón respiratorio y a veces llegan a los servicios de urgencia y se colocan medidas también que pueden ser muy extremas. Pero entonces lo que podemos hacer es tener el video en mano de cómo es el patrón respiratorio. Así también el día en el que empieza la gripa, pueden colocar el video al lado de su niño, de su paciente, y revisar y comparar cómo es el patrón normal respiratorio y cómo está respirando en este momento. Y así podemos identificar si la persona está respirando más rápido o no, o si la persona está respirando con dificultad, que es cuando se hunden las costillas, cuando se empieza a respirar con jadeo, con dificultad. Bueno. Y preparar siempre los dispositivos que tengamos. Los pacientes que tienen su BiPAP saben que deben utilizar el equipo, sobre todo si no hay mucha congestión de la nariz. El hecho de seguir utilizando el dispositivo permite también que la gripa se pase de mejor manera. Si tenemos dispositivos para hacer asistencia de tos, tenerlos listos, preparados e idealmente venirlos usando progresivamente, así no tenga un cuadro respiratorio, para saber cómo hacerlo y para que también el tórax y el cuerpo se encuentre preparado para la asistencia de tos. Si tenemos también idealmente cómo medir la oximetría, es una herramienta que nos sirve también, aunque no debe reemplazar la visión que tenemos del patrón respiratorio, porque a veces hay pacientes que tienen mucha dificultad y tienen 90 o 92 de oximetría y nos confiamos. Sin embargo, tener un oxímetro y poder detectar saturaciones, sobre todo por debajo de 90, 88%, pues ya es una señal de alerta que vamos a ver después para poder consultar a urgencias. Y aquellos que tengan sus inhaladores, pues también tener las inhalocámaras, o sea, tener todos los equipos, tener todo el plan e idealmente también en sus visitas con los médicos, tener un plan de acción por escrito para saber qué hacer en el momento de los cuadros respiratorios. Uno de los equipos que podemos utilizar es el AMBU. Yo sé que algunos de ustedes lo tienen, que permite también hacer algo de asistencia de tos. Entonces, reconocer mi equipo, saber que tiene acá una válvula, que tiene la bolsa directamente, que es la que oprimimos para el aire, que tiene la mascarilla, que esto pues debe estar funcionando, no desinflado, no dañado. Entonces, más o menos cada semana o cada 2 semanas, revisar si tenemos estos dispositivos que estén todos en perfecto estado para que en caso de una emergencia los podamos utilizar. O idealmente, pues estar haciendo los ejercicios de asistencia de todos a diario para que pues ustedes practiquen muy bien en el uso de estos equipos. Y entonces ahora sí, si inician los síntomas, estas son las cosas que podemos empezar a hacer en casa. Entonces, primero, la idea es que podamos descongestionar y desobstruir todo lo que sea de la vía aérea superior, o sea, de aquí hacia arriba. Entonces, todas las secreciones que se empiezan a acumular en boca, todas las secreciones nasales, también me obstruyen la vía respiratoria para que mi niño no pueda respirar bien. Entonces, hacer lavados nasales frecuentes que se pueden hacer con jeringas de solución salina y apretando a presión por una de las fosas nasales y después por la otra. Permite que los moquitos puedan salir, sobre todo aquellos que están muy adheridos y muy arriba, y que permitan que la vía respiratoria, la nariz, quede completamente despejada para que el aire pueda ingresar y salir con mucha facilidad. Pero esas secreciones van a salir mucho más fácil y van a despegarse mucho más fácil si el paciente se encuentra bien hidratado. Además, que cuando tenemos una infección respiratoria, muchas veces hay fiebre y el corazón y los músculos empiezan el corazón a moverse, a latir más rápido y los músculos de la respiración también a producir una respiración más rápida.
Y eso hace que todos los niños se puedan deshidratar más fácilmente. Y la deshidratación no nos ayuda porque es un signo de alarma para consultar a urgencias. Entonces, poder hidratarnos, pues es muy importante. Si yo conservo mi vía, o sea, si estoy ingiriendo alimentos, normalmente puedo hacer mi hidratación con agua o también con soluciones o sueros que tengan valencias de 30 o 45. La marca que ustedes escojan, pero suero que sea 30 o 45 máximo, porque ya los que dicen al lado 60 o 70 son para cuando tenemos diarrea o vómito. Si no, si es por una infección respiratoria, puedo tomar abundantes líquidos o sueritos que sean 30 o 50. Y aquí un punto muy importante que es el que está en rojo y que es el que está en la derecha, y es que también a veces nos preocupamos tanto que empezamos a buscar qué jarabe darle para la tos. Pero como ustedes estuvieron en la charla del día de hoy, ya saben que la tos no es que yo la quiera quitar, sino todo lo contrario, favorecer para limpiar las vías respiratorias. Entonces no debo utilizar jarabes específicos para la tos. Los jarabes para la tos son de dos tipos. Hay unos jarabes que quitan el reflejo completamente de la tos, que se utilizan en los adultos y que definitivamente no recomendamos los neumólogos, sobre todo los neumólogos pediatras. Pero hay otros jarabes para la tos que se llaman mucolíticos, que lo que hacen es que hacen que el moco se vuelva mucho más fluido. Si yo no tengo una buena fuerza muscular y no tengo una buena capacidad para toser y le coloco a mi pulmón y a mi vía respiratoria moco que sea muy líquido y que no pueda enfrentar, pues va a ser más difícil que pueda sacar todas esas secreciones. Entonces, mucho cuidado con ambos tipos de jarabes para la tos, porque quitar el reflejo de tos o volver las secreciones muy líquidas no nos va a beneficiar en nada. Esta es otra de las diapositivas o de los slides más importantes. Mucha limpieza de las vías respiratorias, buena hidratación y cuidado, no tomemos jarabes para la tos. Algunos de los pacientes que tienen Duchenne, no todos, utilizan inhaladores, porque algunos de ellos, además de tener la debilidad de los músculos, también tienen inflamación de sus bronquios. Entonces, si ustedes o su familiar son pacientes que además han sido valorados por su neumólogo y les ha indicado inhaladores porque les ha dicho que además hay algo de inflamación en sus bronquios, pues el momento en el que empiezan las infecciones respiratorias es el momento para utilizar también los esquemas que ellos les hayan indicado de los inhaladores. El más común que se utilizan en estos casos es el salbutamol. Recuerden que para hacer unas buenas inhalaciones hay que seguir esos 5 pasos que están ahí en la diapositiva. Número uno, verificar que el paciente tenga dosis o cantidad del medicamento. Entonces, ver muy bien la fecha de vencimiento. Uno lo puede colocar en un vasito con agua para ver si el inhalador flota o si se va al fondo. Cuando el inhalador flota por completo es que ya no tiene medicamento dentro de él. Cuando está en la mitad o baja completamente en el vaso es que todavía hay medicamento porque las partículas del medicamento hacen que se vuelva más pesado y bajen el agua. O lo mejor que yo siempre les recomiendo a mis pacientes cuando les doy inhaladores que cuenten las dosis, que tengan una tablita y que cada vez que utilicen dosis las vayan tachando para que sepan si el inhalador todavía tiene o no. La mayoría de los inhaladores vienen de 200 dosis. Entonces, una vez he verificado que sí tiene el medicamento mi inhalador, le quito la tapa y lo agito varias veces, por lo menos 10 veces. Ahí pues el familiar. Después le vamos a colocar el espaciador. Si es un paciente muy chiquito, entonces utilizamos la inhalocámara con el espaciador y recuerden que el plástico debe cubrir nariz y boca. A veces hay pacientes, sobre todo los adolescentes o los adultos, que ya no utilizan la mascarita, sino que lo hacen con el espaciador, pero directamente a la boca. Sin embargo, ese requiere que yo sostenga la respiración y como a veces es difícil para nosotros sostener tantos segundos la respiración, puede ser que para todos sea mejor utilizar el inhalador con la inhalocámara. Y una vez hemos puesto la inhalocámara cubriendo nariz y boca, nos sentamos derechitos y oprimimos una vez el inhalador. Y allí podemos hacer dos cosas. Inspirar profundo y mantener la respiración durante 10 segundos y después botamos. O la otra opción es respirar pausado 10 veces. Una vez profundo y boto. Otra vez profundo y boto.
Y al hacer eso durante 10 segundos, aseguramos que el inhalador puede ingresar. No lo hacemos directamente a la boca porque la velocidad en la que sale el medicamento cuando se coloca directamente a la boca es muy rápida y entonces todas las partículas quedan en la boca y no llegan realmente a la vía respiratoria. Entonces, si tengo indicación de inhaladores por parte de mi médico, en el momento en el que empiezo con tos o con síntomas respiratorios, voy a traer el inhalador, lo agito, le coloco o le empato la inhalocámara que cubra nariz y boca, oprimo y respiro 10 veces. ¿Listo? Y como les decía antes, hay algunos pacientes que ya tienen un compromiso mayor de la función respiratoria y con mucha más debilidad de los músculos de la respiración que tienen dispositivos de asistencia de tos. Hay unos dispositivos que son de asistencia mecánica de la tos y otros dispositivos que son de asistencia manual. No todos los pacientes con Duchenne necesitan dispositivos de asistencia mecánica. Sin embargo, hay muchos pacientes que sí. Por eso es que, como les decía antes, es importante hacer el seguimiento y las evaluaciones para que los médicos podamos identificar el momento en el que el asistente mecánico de tos o el asistente manual de tos está indicado. Eh, Eso dependerá, como les decía, de las visitas que tengamos donde el médico para poder saber si debemos o no empezar ciertas medidas adicionales que nos permitan que en los momentos en donde hay infección respiratoria, el uso de los dispositivos permita que se pueda hacer una mayor fuerza de respiratoria, que se pueda meter mucha más cantidad de aire al pulmón para que asimismo cuando tomemos las inspiraciones y hagamos la expiración, pues podemos hacerlo con mucha más potencia. Estas técnicas de asistencia de tos se hacen en todo el mundo y como les decía, una opción es hacerlas, así como se está viendo en el video, con dispositivos Ambu y ya les voy a mostrar unas imágenes y un paso a paso detallado para poder hacer asistencia de tos cuando tenemos el Ambu, que es una asistencia que se llama asistencia manual de tos y la otra opción es tener los asistentes mecánicos de todos, que son equipos que también debemos aprender a manejarlos para que en el momento en el que haya la infección respiratoria se puedan apoyar en ellos. ¿Listo? La idea es que la asistencia de tos siempre sí o sí deba hacerse en todas las infecciones respiratorias desde el inicio. Porque si la hacemos desde las etapas tempranas en las que el paciente empieza a presentar tos o dificultad o síntomas respiratorios, pues va a ser mucho más efectiva para sacar todas esas secreciones. Aquí hay unos pasos, pero les voy a mostrar otras imágenes que son mejores para captar cómo podemos hacer la asistencia de tos y la idea es que siempre sea acompañado, por supuesto, para que otra persona también le ayude a hacer las exhalaciones en el momento en el que tenemos que toser. Entonces, estas imágenes nos van a ayudar a mostrarles cómo es que hacemos nosotros la asistencia. Ahora, estas imágenes solamente son ilustrativas para que ustedes vean más o menos cómo es el procedimiento y los que tienen los dispositivos recuerden cómo hacerlas. Pero para los que no tienen los dispositivos, pues es importante que en su cita con el neumólogo o con el pediatra hablemos de este tipo de dispositivos y se pueda hacer un entrenamiento y una instrucción específica guiada por un terapeuta o por un neumólogo. Pero en general, en lo que consiste esta asistencia de tos es que se coloca el dispositivo, como se ve aquí en esta parte, una persona se hace atrás, deja que en el hombro o en el brazo se apoye la cabeza del paciente y con la otra mano sujeta la mascarilla del ambú, con esta manito izquierda y con la mano derecha sujeta el dispositivo para que después pueda hacer la compresión. Se tiene que hacer un buen sello de esa máscara, cogiendo la mascarita del ambú de esta manera, haciendo una C con estos dos dedos y haciendo una E acá detrás de la mandíbula con estos otros dedos. Y una vez tenemos posicionada la máscara, le pedimos al paciente o al niño que tome aire. En el momento en el que él toma aire, frena allí la respiración y después le pedimos que nuevamente vuelva a tomar aire. En ese segundo momento de toma de aire, nosotros hacemos de forma coordinada y apretamos el dispositivo, el ambú, para que entre más aire de lo que el paciente ya había logrado. O sea, le ayudamos a tener mucha más cantidad de aire para después tener fuerza para toser. Incluso eso lo podemos hacer 3 veces, o sea,
Una vez, apretamos, otra vez y apretamos una tercera vez. Una vez hemos llenado muy bien nuestros pulmones, entonces el paciente nos va a decir hasta allí, puede ser en la segunda o en la tercera, y en ese momento le ayudamos a través de una compresión abdominal con el paciente sentado y lo hacemos toser, pero le ayudamos a que durante el momento de la tos apretar con la mano para que tenga más fuerza para poder hacerlo. Entonces apretamos y colocamos la mano debajo de aquí del tórax para que le podamos asistir también a la fase de exhalación. En resumen, la asistencia cuando la hacemos manual, el ambú. Colocamos acá, nos hacemos desde la parte de atrás, le colocamos acá la mascarita y apretamos una vez en la inspiración, otra vez, una segunda, otra vez, una tercera, aguanta ahí y después o colocamos la mano aquí debajo del abdomen y lo hacemos toser. Eso nos va a ayudar mucho hacerlo em, desde antes, o sea, venirlo haciendo así el paciente no tenga infección respiratoria, desde etapas muy leves, o sea, apenas empiece con síntomas gripales, y durante todo el proceso de infección respiratoria, seguir haciendo la asistencia de tos, ojalá cada 2, cada 3 horas, para que el paciente pueda toser mucho mejor y evitar los signos de urgencias, acudir a urgencias. Sin embargo, para terminar, recordar muy bien que hay unos signos de alarma y es que cuando ya las retracciones o el hundimiento de las costillas es muy fuerte, cuando la respiración ya se vuelve muy rápida o muy ruidosa, el paciente se pone morado, sobre todo inicialmente acá alrededor de los labios o respira con dificultad o si tenemos desaturación identificada con el oxímetro, es mejor consultar al servicio de urgencias. O informar directamente al personal encargado de su atención para poder llevarlo y colocarle oxígeno o medidas como estas, pero vigiladas en los servicios de hospitalización. Acá les elaboramos un semáforo que es la diapositiva final para que tengan en cuenta que la idea es que primero prevengamos, vacunados, espacios bien ventilados, pero que si ya llega la infección y hay un poquito de tos, congestión nasal, pero en general el paciente está bien, se siente bien, logra comer, no hay dificultad para respirar, empezamos desde etapas tempranas la asistencia de tos y es un periodo para estar en casa descansando, bien hidratados, con unos lavados de la nariz. Si ya esa tos empieza a prolongarse o si se acompaña de fiebre y ya va más de 2 días con esa tos o con la fiebre y el paciente está muy decaído, ya empieza a no querer dejar de comer adecuadamente, pero aún así todavía está tolerando bien los líquidos y está respirando con tranquilidad y no está desaturado, entonces es el momento de buscar la cita con el neumólogo o con el pediatra para que puedan escuchar el corazón, los pulmones, hacerle un examen detallado y ver si el paciente puede seguir en casa o si necesita ir a urgencias. En este momento también, de todas maneras, asistencia de tos si tenemos la disponibilidad. Y si ya tenemos los signos de alarma que les conté en la diapositiva anterior, de que se hunden las costillas, hay dificultad para respirar, se pone morado, hay los ruidos muy gruesos al respirar, el paciente está muy dormido, desaturado o no come nada, necesitamos ir rápidamente para urgencias para que los profesionales en un entorno hospitalario pues puedan empezar a actuar. Esto es una guía rápida, visual del semáforo, pero pues recuerden todos esos signos de los que hemos hablado, que son los que nos permiten tomar las decisiones. La herramienta de tener grabado al paciente y el videíto es muy útil y todos, por favor, además de esa herramienta, hoy revisar cuáles son los equipos o los instrumentos que pueden tener en casa para que cuando tengamos las infecciones respiratorias, pues podamos actuar rápidamente. Hemos terminado la presentación y ahora sí viene el espacio para aclarar preguntas. Espero pues que la presentación haya sido de su agrado. Intenté hacerla lo más dinámica y fácil posible, pero estoy atento a todas las preguntas que puedan tener. Bueno, Vale, doctor, muchísimas gracias. Creo que las ilustraciones y la explicación fueron muy claras. Sobre todo hay información importante y claves que yo creo para las personas que estuvieron de pronto conectadas y para quienes de pronto no desde el principio estuvieron, pienso que sería muy importante retomar, volver a ver como el video que va a quedar igualmente en redes sociales, en Facebook para que puedan de pronto retroceder y ver como esos tips que usted dio que son bastante importantes y que pues son vitales
para el apoyo pues a nuestros hijos, ¿no? A los pacientes que tienen distrofia. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Voy a comentarle pues las dudas, las inquietudes, le voy a transmitir lo que aquí nos manifiestan algunas de las personas que se han conectado. Bueno, en términos generales nos preguntan si estos consejos pueden ser aplicados tanto para pacientes pediátricos, niños o para adultos, que si esto sirve para ambos. Y no sé, pues también si dentro de la misma respuesta nos puede dar aquí en la fundación, pues en su mayoría hay pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Hoy pues la charla fue dirigida a esta población, pero también encontramos pacientes con distrofia de Ullrich, distrofia de cintura miembro, bueno, otro tipo de distrofias que aunque tienen ciertas similitudes, pues en algunas cosas difieren. Entonces, si de pronto estos consejos pues aplican para niños, adultos y para otros tipos de distrofia. Ok, bueno, sí, con respecto a niños y adultos, las medidas en general de prevención son muy importantes y no tienen diferencia del grupo de edad. O sea, la alimentación, la hidratación, la vacunación, evitar el contagio con el lavado de manos, el tapabocas, el aislamiento preventivo cuando sea necesario. Eso es una medida general. Ahora, dependiendo del grupo de edad, pues van a haber algunas características diferentes. Por ejemplo, si los niños están en los primeros 5 años de vida, pues la idea es que, por ejemplo, en la vacunación contra el neumococo, pues vayan haciéndola con el PAI, que es el Plan de Inmunizaciones Ampliado de Colombia. Pero ya si son un poco más grandes, entonces ya la vacunación pues va a tener unas características diferentes. Utilizamos por ejemplo, vacunas de neumococo de 23 valencias, o otro tipo de esquemas. Entonces, son recomendaciones generales, pero por supuesto para cada grupo de edad, pues ya en la visita que puedan tener con neumólogo o con pediatra, pues pueden como aterrizarlas a volver las prácticas para cada uno de los pacientes. Y en general, sí, de acuerdo, esta es una charla específica para Duchenne, pero esta afectación muscular es muy similar a otro tipo de pacientes con distrofias. Entonces, lo que yo les acabo de comentar también puede ser replicado para pacientes con otras distrofias musculares. Ok, perfecto, muy, muy claro, doctor. Bueno, aquí una mamita de un paciente nos pregunta, ¿cada cuánto debe aplicarse la vacuna del neumococo? Ok. Bueno, neumococo. En menores de 5 años tenemos unas dosis que empiezan a los 2 y 4 meses y después tenemos un refuerzo que se hace al año, que son, como les digo, las que van dentro del plan completo de vacunaciones de los 5 años. De ahí en adelante hay un refuerzo que se puede colocar de neumococo que incluye unos grupitos especiales o unos subtipos especiales de ese neumococo. Hay una que se llama Neumo 23, que es quizá la que más conocen o la que pueden tener la mayoría de ustedes, que es un neumococo de 23 valencias. Generalmente la aplicamos una vez y lo que hace uno después es revisar si se generaron anticuerpos, o sea, si se generaron las defensas con esa vacunación. Y dependiendo de si se logró generar esas defensas, pues uno decide si se queda solamente con una dosis o si requiere repetirla. Pero ese no es un esquema como los otros de que toque cada año o cada 2 años, sino que se aplica una vez y después generalmente hacemos los estudios para ver si fue efectiva o no y si se requiere o no una segunda vacunación. Listo, perfecto. Gracias, doctor. Bueno, aquí, como les comentaba al principio, pues hay personas que se unen de otros países, incluso pues para compartir la información y que llegue pues a más personas, igual a todos les atañe, ¿no? Eh, nos comenta Gaby Camaño, ella dice, bueno, por favor, ¿podrían explicar qué serían sueros de Valencia 3045 para los que vivimos en Argentina? Gracias. Ah, bueno, ok. Lo que pasa es que pues yo evito como decir nombres específicos porque justamente dependemos de la disponibilidad que haya en cada lugar en el que se encuentren. Pero normalmente los sueros tienen una cantidad de electrolitos. Entonces no solamente es el agua en el que vienen contenidos, sino que a veces unos tienen sodio, potasio, cloro, y el número que va al lado del nombre del suero generalmente se refiere a la cantidad de sodio que trae ese suero. Entonces, lo que siempre se busca con los pacientes para que tengan una buena hidratación, si no tienen ni diarrea ni vómito, es que los sueros no tengan tanto sodio. Por eso es que deben ser sueros que digan al ladito 30 o 45, independientemente de la marca. Si ya nosotros tenemos diarrea o vómito acompañando esa gripa, entonces allí sí preferimos utilizar los sueros que tengan más sodio, o sea, los que vienen con 60, con 75.
pero en general el número hace referencia a la cantidad de sodio y para la hidratación que no es por diarrea ni vómito, preferimos que no tengan tanto sodio, por eso 30 o máximo 45. Listo, perfecto, doctor. Gracias. Bueno, la señora Linet Rodríguez nos comenta como un caso particular. Dice, hace una semana mi niño fue operado de las adenoides, cornetes y amígdalas por obstrucción. Hoy presenta dolor de oído, garganta y tiene secreción. Es un paciente de 12 años de edad con distrofia muscular de Duchenne. Pregunta que si se hace necesario llevarlo a urgencias. Bueno, el estado posquirúrgico siempre va a ser también un estado de alto riesgo y si nosotros en un paciente vemos que la fiebre persiste a pesar de los medicamentos, el dolor es muy fuerte o incapacitante, que le duela demasiado, la fiebre alta y el patrón de la respiración no sea adecuado, puede ser mejor una evaluación médica, sobre todo porque si hay el dolor de oído asociado, pues es mejor revisarlo con un otoscopio y tener muy bien como la precaución de que no esté cursando con una infección adicional. Los cuidados o los manejos que se pueden hacer en casa son de las gripas o rinofaringitis, que son las leves, que generalmente se caracterizan por la congestión de la nariz, el escurrimiento de los moquitos y los accesos de tos, pero que no sea una tos ni que lo ponga morado ni rojo, ni que lo desature, ni que lo haga respirar con dificultad. Esos resfriados con la asistencia de tos y todo, pero si ya hay otros signos de alarma, la fiebre alta, los dolores de los oídos, fiebre que persiste o todos los que vimos de dificultad respiratoria, es mejor consultar. Listo, perfecto. Espero que le haya quedado claro a la señora Linet que nos hizo esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, también la señora Diana Valencia, yo sé que, bueno, el tema de hoy estaba enfocado también al tema del manejo de la gripe, pero pues ella nos pregunta con de pronto desde su manejo como neumólogo, que si los niños con distrofia muscular de Duchenne les afecta tener perros y gatos en casa y jugar con ellos y abrazarlos, me imagino que por este tema de alergias. Y también nos comenta la misma señora Diana Valencia que pues su hijo tiene 7 años y pues en las mañanas o en la noche cuando lo baña eh, empieza a estornudar demasiado y pues tiene escurrimientos nasales, entonces pues que si eso es normal o bueno, pues de pronto como indicarle ahí. Bueno, perfecto. Entonces, los síntomas que generalmente son crónicos, o sea, de larga data y que suelen generarse con exposición al frío, a los olores, al polvo, en donde hay congestión de la nariz, picazón, escurrimiento, o sea, los moquitos aguaditos, que generalmente se presentan sobre todo en la mañana, con la bajada de la temperatura, son generalmente síntomas de rinitis. La rinitis alérgica es una enfermedad en la que hay una inflamación acá a nivel de la vía aérea superior, de las fosas nasales, que hace que cosas del ambiente como el polvo, el frío, todas estas cosas generen una reacción en la nariz con todos los síntomas que nos acaban de mencionar. No es que sea normal, pero no es una gripa. Estos síntomas normalmente se manejan con un buen aseo nasal y a veces con sprays de la nariz como fluticasona, mometasona, o el que en su visita con el médico, con el pediatra o con el neumólogo, pues le puedan prescribir. Em, a veces hay pacientes que tienen rinitis o síntomas de tos relacionados con la exposición a los animales, pero esto no es algo generalizado. Solo son un grupo pequeño de personas que tienen alergia generalmente a la caspa o al pelo de algunas de las mascotas. Entonces, no es que sea una recomendación general para todos los pacientes aislarlos de las mascotas, porque compartir con ellos y más ellos que pueden hacer parte de nuestras familias y nuestros hogares, pues digamos que es normal en el relacionamiento y está muy bien. Pero si ustedes han empezado a notar que esos síntomas, como la rinitis, la picazón, que estén llenos de moquitos o tos, justamente ocurren después de la exposición con los animales, sí requieren una evaluación, bien sea igualmente por su neumólogo o por un alergólogo, que puede identificar si efectivamente hay o no factores de riesgo que deban hacer que evitemos la mascota. Pero no es que de entrada ellos no puedan tenerlos, no, sino que son un grupo de pacientes que tienen alergias y que generalmente se identifican con pruebas, pero sobre todo con la clínica, o sea, cuando presentan síntomas con la exposición con las mascotas.
Muchas gracias, doctor. Creo que era muy importante cómo hacer esa precisión. Creo que es algo que no se puede generalizar y pues también vamos como en el caso a caso, como usted dice, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa precisión. Bueno, el señor Raúl Serrepe nos pregunta que si durante el proceso gripal es recomendable que un niño, un paciente, aquí nos menciona 10 años, continúe con la medicación de corticoides diario. Bueno, eso es muy importante, es una muy buena pregunta. La respuesta es que sí. No hay ninguna interferencia ni va a causarle ninguna complicación el uso de los corticoides que utilizamos para los pacientes cuando tienen episodios de infección respiratoria. Si ya llegan a haber cuadros más severos, de neumonías que requieran hospitalizaciones, el equipo médico dentro de los hospitales analiza la posibilidad de hacer una suspensión corta o breve de los medicamentos. Pero si es un resfriado en casa, no es necesario hacer la suspensión de las dosis de los corticoides. Ok, perfecto, gracias. Bueno, la señora Milena Perdomo nos dice que hubo un momento de la transmisión que seguramente se le interrumpió la señal. Nos indica que sí le podría repetir un tema que habló sobre alimentación como Por relación. supuesto, entonces nosotros necesitamos una alimentación óptima y una alimentación óptima en los pacientes con Duchenne significa ni mucho ni tanto, porque ellos pueden tener ambos problemas. Si yo tengo una malnutrición o una desnutrición y se nos baja demasiado de peso, todo el funcionamiento del aparato respiratorio empieza a fallar también. Entonces tenemos que dar una buena alimentación con unas buenas porciones de verduras, de frutas, de proteínas de origen animal, es decir, pues la carne. Una buena alimentación da en casa para que los requerimientos de ellos se logren cumplir y que la fuerza que podamos darle a través de los alimentos a los músculos de la respiración sea suficiente. Pero también es muy importante que no nos vayamos a pasar al otro extremo, porque también por los corticoides, ustedes saben que muchas veces hay una predisposición a que ellos puedan subir de peso y a tener problemas en el metabolismo, de sobrepeso y de obesidad. Y si tengo una malnutrición por obesidad, o sea que esté muy gordito, también eso hace que haya dificultades en el tórax para poder expandirse y hacer su función con normalidad, porque ese peso que le añadimos al tórax, pues también hace que el músculo tenga que trabajar aún más y que se le dificulte más. Entonces, una nutrición óptima es tener un cumplimiento de todos los requerimientos con la buena alimentación en casa, pero evitando también todo lo que pueda generar sobrealimentación y que el paciente suba excesivamente de peso. Eso lo vigilamos muy bien pues en las visitas con el pediatra o en las juntas de neuromusculares. Muchas gracias, doctor. Sí, pues todo este manejo multidisciplinar y todas las acciones que se deben hacer sistémicas y bueno, en general de los pacientes con distrofia es importante, ¿no? No solamente de pronto el neurólogo, el pediatra, sino pues todo ese equipo multidisciplinar. Gracias por esa observación. Bueno, la señora María Mengíbar nos dice que sí podría repetir o la explicación de la técnica para aplicar los inhaladores. Bueno, antes de eso, doctor, pues le recuerdo a las personas que están conectadas que toda la charla pues fue grabada y está disponible para el momento que quieran repetirla en Facebook, en la página de la Fundación Míos. Listo, perfecto. Claro que sí. Ahí está la técnica. Incluso también uno puede buscar siempre las técnicas de los inhaladores y videos, porque a veces uno no lo ha utilizado hace un buen tiempo y otra vez se olvida. Entonces, por supuesto, pues en esta presentación o uno puede buscar también técnica de uso de inhaladores y ahí les van a aparecer muchos consejos. Pero en general, primero, verificar que el inhalador tenga medicamento. ¿Cómo lo hacemos? Contando las dosis. La mayoría vienen de 200 dosis, entonces cada vez hago un numerito del 1 al 200 y voy tachando cada vez que lo use. Para el que se le olvida o no le parece eso práctico, tener un recipiente transparente, le pongo agua y coloco ahí adentro el inhalador, solamente el cartucho. Y si el inhalador flota completamente, está arriba, es porque está vacío. Entonces ese ya no nos sirve. Si queda en la mitad, es que tiene la mitad del medicamento y si se va al fondo, es que todavía está lleno. Una vez yo he verificado que el inhalador tiene medicamento, agito bien el inhalador por lo menos 10 veces. Después de agitarlo bien, lo empato con la inhalocámara
que debe tener el espaciador y yo les recomiendo que también sea inhalador con máscara, con la mascarita que cubra nariz y boca. Oprimimos el inhalador, siempre debe estar acá la inhalocámara y el paciente toma aire y lo aguanta lo que más pueda y bota, o toma aire, bota, toma aire, bota por lo menos 10 veces. La idea es que sostengamos el aire 10 segundos o respiremos al menos 10 veces. Si tengo indicados 3 puff, hago una vez esto, respiro las 10 veces, vuelvo a colocar otra vez el puff. No hago 3 de una, sino que voy haciendo una vez y una vez. ¿Listo? Esa es la técnica del inhalador. Listo, perfecto, doctor. Mil gracias. Bueno, aquí por último la señora Angie Roa nos indica, ella es mamá pues de un paciente con distrofia, nos dice si nos pusimos la vacuna de la influenza en julio, ¿debemos aplicarla ahorita o debemos esperar a ese mes? Muy buena pregunta también porque la vacuna de influenza, como me lo dice, es estacional y sale una vacuna anual en la que sale una vacuna anual que reúne como los subtipos de influenza que están circulando durante este año en Colombia. Entonces, los subtipos que estaban circulando el año pasado son los que se previenen a través de la vacuna que tenían ustedes en julio. Para este año, esa nueva vacunación, esas nuevas cepas, salen aproximadamente en estos meses, en el mes de marzo, abril. Entonces, la recomendación es que una vez haya la disponibilidad de la vacuna de este año, la del 2026, se la hagan aplicar, pero verificando eso, que sea la cepa o la vacuna de influenza del año 2026. Listo, perfecto. Creo que ahí quedó muy claro. Bueno, la señora Elsa Barzales nos pregunta que si hay un link de asistencia, pues como tal, las personas que están conectadas, sobre todo pues por Zoom, que hicieron la inscripción, pues ahí tenemos como la asistencia de quienes estuvieron. Les recuerdo nuevamente pues todo lo que el doctor pues nos explicó muy bien en la charla, que fue muy bien explicado, ya los participantes también pues lo manifiestan que sí fue muy claro, pues está disponible a partir de, creo que es más tarde, que está disponible en la página de Facebook para que ustedes puedan como retroalimentar como todo este aprendizaje que se tuvo el día de hoy. Doctor Oscar, pues le agradecemos muchísimo por esta conferencia, por habernos acompañado en esta jornada, por todo el conocimiento que nos transmitió de una manera como muy buen pedagogo. La verdad, se siente uno como en una clase muy dinámica, muy clara, muy ilustrativa. Entonces, muchas gracias por este tiempo, esa disposición para colaborarnos y aclarar este tema para los pacientes y para los cuidadores. Bueno, Lina, a ustedes muchas gracias por la invitación, a la Fundación Míos, en particular a ti que hemos tenido como contacto directo. Gracias a todos también por su tiempo, por abrirnos este espacio en sus casas para darles esta información. Eh, Esperamos seguir teniendo más espacios para que podamos seguir aprendiendo muchas cosas más de la parte respiratoria. Para todos, pues, mis pacientes con Duchenne, los espero también en los seguimientos muy juiciosos durante la consulta. Traigan sus dispositivos. Ahora ya saben también todo lo importante que es y todo lo que podemos seguir haciendo. Y bueno, muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Bueno, sí, señor. Bueno, todas las personas que se han conectado, como ya saben, de diferentes regiones, países, les agradecemos por habernos acompañado hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación. Estamos en Instagram, en Facebook, en X como @míos. También los invitamos a seguir en nuestras redes sociales, el Escuadrón Duchenne en Instagram y en Facebook como @Escuadrón Duchenne y en X como @Squad Duchenne. Así podrán conocer de nuestros superhéroes, compartir la información valiosa para familiares, cuidadores, profesionales de la salud y todas las personas que están interesadas en aprender más sobre la distrofia muscular de Duchenne. Nuevamente, gracias por acompañarnos y nos veremos en un nuevo encuentro, no sin antes recordarles que siempre debemos celebrar la vida. Hasta pronto.